A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder estar aquí y compartir con ustedes esta mañana. Y la razón por la cual yo estoy aquí hoy, que me pasé de allá para acá, es porque nuestro hermano Omar Morales está enfermo. Él se cayó enfermo el día de ayer y él iba a compartir la palabra con nosotros esta mañana y no puede acompañarnos hoy. Y por eso estamos haciendo una pequeña pausa en la serie de Primera a los Tesalonicenses. Como ustedes vieron, hemos estado estudiando Tesalonicenses, pero hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 24, que de hecho no está lejos de la meta de lo que Pablo quería alcanzar con los tesalonicenses. Ustedes recuerdan en la introducción a esta serie que hablábamos de que Pablo está escribiendo una iglesia naciente, cristianos nuevos, una iglesia que se está formando, pero que al mismo tiempo está luchando contra la cultura de su momento, está luchando contra toda la idolatría que le rodeaba. Ellos están un poco confundidos sobre cómo vivir, cómo pueden hacer ellos para vivir para el Señor en medio de una cultura que les presionaba. Y yo creo que ese relato lo encontramos de diversas formas expuesto en la palabra, el mismo reto. Y lo que encontramos aquí en Josué capítulo 24 es justamente un poco más de eso, de ese mismo recordatorio y ese mismo llamado constante del Señor a vivir para Él, a vivir a la luz del Evangelio. Y mientras nos acercamos a Josué capítulo 24, yo quiero invitarles a que pongamos nuestra atención en tres cosas en particular, o tres llamados que Josué nos hace esta mañana. El primero es que nos dice, recuerda la gracia de Dios. Recuerda la gracia de Dios. El segundo es, responde a la gracia de Dios. Y el tercero es, descansa en la gracia de Dios. Fácil de memorizar, fácil de recordar. Recuerda, responde y descansa en la gracia del Señor. Hay una señora que se llama Jill Price. Ella nació el 30 de diciembre de 1965 en Nueva York y fue la primera persona en el mundo en ser diagnosticada con una extraña condición que se llama memoria autobiográfica altamente superior. Básicamente lo que quiere decir esta condición, este mal que tiene esta señora es que ella recuerda casi todos los días de su vida con total claridad. Ella tiene una memoria súper dotada para recordar cosas especiales, días, con detalle y con claridad. Y ella dice que es una bendición, pero al mismo tiempo es una maldición, porque ella siente que está viviendo como en dos realidades al mismo tiempo. Dice, estoy aquí, pero es como que tuviera un monitor aquí a la par, que mi mente está funcionando constantemente, recordando y recordando cada detalle de su vida, de todo lo que ha vivido. Y le hicieron una entrevista cuando ella tenía 51 años, y le preguntaron, ¿qué hiciste allí el 29 de agosto de 1980? Así el random le hizo el periodista la pregunta y ella dijo, era un viernes, fuimos con mis amigas a la playa y su familia para pasar el fin de semana. Tiene 51 años, hizo una memoria de cuando ella tenía 14 años y 8 meses. Y la recordó inmediatamente el día y con quiénes estaba y qué hicieron. Luego le preguntaron cuándo fue la tercera vez que manejaste un vehículo. No la primera ni la segunda, tal vez la primera es memorable, pero le dijeron la tercera. Y ella rápidamente dijo, la tercera fue el 10 de enero de 1981. Era un sábado y era el vehículo que usábamos para nuestras clases de manejo. Esta mujer puede recordar fácilmente lo que pasó hace 2 días o lo que pasó hace 20 años y lo tiene en la punta de su lengua. En cambio, nosotros, los mortales, tenemos serios problemas con la memoria. Especialmente los esposos, si su esposa los pone en evidencia cuando les pregunta delante de un grupo de amigos,
mi amor, ¿y cuándo es la fecha de nuestro aniversario? No, sí, se queda uno pensando, ¿cuándo es la fecha del aniversario? ¿Cuándo es el cumpleaños de la suegra? ¿Cuándo son esas fechas especiales que se supone que tú deberías recordar y tener en la punta de la lengua? A mí me causó mucha gracia una noticia que encontré de un periódico británico y comenzaba con estas palabras la noticia: nuestra más sentida conmiseración con Dorothy Naylor, cuya reciente excursión se vio opacada cuando su marido Oliver la dejó olvidada en un garaje. Y manejó 27 kilómetros antes de darse cuenta que ella no iba en el carro. Dorothy le dijo al reportero: no puedo creer que se fue sin mí. Normalmente, dice ella, yo me siento en la parte de atrás porque voy más cómoda y me puedo mover mejor. Y siempre vamos hablando, entonces ella no entendía por qué él no se dio cuenta si siempre que él va manejando ella va hablando. Claro, es una pareja, decía la historia, ellos tenían alrededor de 70 años de edad y habían hecho una parada porque necesitaban reparar un neumático del carro. Así que cuando el hombre reparó el neumático, se subió, arrancó. Cuando llegó al siguiente pueblito, le dijo: mi amor, ¿qué quieres almorzar? Y como nadie respondió, pues se dio la vuelta y se dio cuenta que su esposa ya no estaba con él. Pero en términos generales, hermanos, tenemos una pésima memoria muchos de nosotros. Nos cuesta recordar las cosas importantes, pero si te sirve de consuelo, no eres el único. No estás solo en esta debilidad o en este defecto que tenemos nosotros de olvidar lo que es importante. Y lo que encontramos aquí en Josué capítulo 24 es justamente un recordatorio de Josué. Ustedes miren rápidamente los primeros 13 versículos que Javier nos ayudó a leer esta mañana. Y lo que encontramos ahí en esos primeros 13 versículos es un resumen del pacto de Dios con su pueblo. Lo que Josué está haciendo al reunir a todas las tribus allí es recordarles el pacto que Dios había hecho con ellos. Y les dice casi con detalle una narrativa de cómo los ha liberado, de cómo los alimentó, de cómo los sustentó, de cómo les entregó la tierra en sus manos, de cómo todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Josué le está diciendo, recuerden, miren, y no es la primera vez que nosotros encontramos una escena como esta. Ya han pasado otras veces en donde han reunido al pueblo y les dicen, recuerden, no se olviden el pacto que Dios hizo con ustedes, no olviden la gracia de Dios. Y quizás una de las primeras cosas que puede saltar a la vista nuestra es en los versículos 2 y 3. Yo quiero que ustedes lo vean conmigo rápidamente, y es la gracia de Dios en su salvación. Mira lo que dice el versículo 2 y 3, dice: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Y entonces tomé a Abraham. Cuando nosotros usualmente pensamos en Abraham, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Cuando alguien le dice Abraham, ¿qué viene a su mente? La fe de Abraham, ¿cierto? Un hombre de una fe increíble, aquel al que Dios le dijo, ven, y él, sin pensarlo, dejó sus cosas, dejó su tierra, dejó sus parientes y se fue a esa tierra desconocida porque no sabía para dónde lo llevaba el Señor. Y entonces pensamos inmediatamente en Abraham como un hombre de fe, una fe ejemplar. Pero Josué nos recuerda una faceta que muchas veces nosotros olvidamos de Abraham. Abraham era un idólatra cuando Dios lo llamó. Abraham era un pecador cuando Dios lo encontró. Porque ahí dice, padre Abraham y Nacor, que servían a otros dioses. Y entonces en medio de esa idolatría en donde ellos vivían, de ahí fue en donde Dios sacó y tomó a Abraham. Dios no lo escogió porque él era el más recto y el más perfecto de su generación, ni porque tenía los méritos para ser considerado el padre de multitudes. No, Dios simplemente lo tomó para sí porque Dios es rico en misericordia. Y saben que eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si usted y yo estamos aquí y si usted y yo somos hijos de Dios, no es porque nosotros tenemos méritos, no es porque nosotros éramos los mejorcitos de nuestra familia, ni de nuestro barrio, ni de nuestro clan, no. El Señor nos tomó y el Señor nos llamó de su gracia y de su misericordia. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios capítulo 2.
Y quiero que lo escuche a la luz de esto que estamos hablando. Efesios 2 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvos. Hablamos de recordar porque hay un enemigo que nosotros tenemos, Satanás, y tenemos al mundo y vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. ¿Y saben cuál es una de las metas principales de Satanás y del mundo? Que tú te olvides de Dios. Él quiere que tú te olvides y des la vuelta y no vuelvas a mirar al Señor ni el plan que Él tenía para ti cuando te creó. Cuando nosotros vemos la historia del Génesis, no es una historia por ahí de alguien más, de Adán y de Eva, no. Es tu historia, es la historia del pueblo de Dios, es la historia de los hijos de Dios, de cómo Él nos creó, de cómo Él hizo todo perfecto, que todo era bueno, toda la armonía en la relación de la humanidad con su creador, de la creación de los humanos con la creación, todo eso quebrantado por el pecado, y el Señor ha estado en esa misión de volver a reconciliar consigo todas las cosas. Y en su gran amor con que nos amó, Él nos ha buscado. Y no debemos olvidarnos de eso. Porque cuando nosotros empezamos a olvidarnos de eso, entonces empezamos no a vivir para Dios, sino a vivir para nosotros mismos. Y lo que le está pasando al pueblo aquí es que ellos se habían olvidado de la gracia de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo 12 y el versículo 13. Mira cómo termina el versículo 12. Dice, no fue por tu espada ni por tu arco. Yo les di a ustedes una tierra que no habían trabajado, ciudades que ustedes no habían edificado, viñas y olivares que ustedes no plantaron, de ahí comen. El Señor les está recordando todo esto que ustedes ven, todo esto que ustedes han logrado, no ha sido por ustedes. He sido yo el que se los he dado. Pero para nosotros es muy fácil olvidarnos de eso. Cuando nosotros emprendemos nuestra carrera universitaria, cuando empezamos el primer trabajo, cuando nos casamos, cuando vienen los hijos, vienen tantas cosas, hermanos, en este mundo, y estamos tan bombardeados por tantas cosas que fácilmente nos olvidamos para quién vivimos. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos con la agenda hasta aquí, sacrificando a nuestra familia, sacrificando nuestra propia relación con el Señor, pendiente de tantas cosas más, trabajando para tantos ídolos, que nos olvidamos realmente que si tú y yo estamos aquí hoy, es porque el Señor te lo ha dado. Yo quiero que tú hagas un alto hoy, ahorita. Piensa en todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes. Si tú tienes una casa, un carro, tienes hijos, tienes un trabajo, todo lo que tú tienes no es tuyo. No es tuyo. No lo has logrado porque eres muy pilas, porque eres muy visionario, porque eres muy bueno en los negocios, porque eres muy hábil, porque tienes títulos, porque has estudiado, porque el Señor aquí nos recuerda y nos dice, no es por ti. No es por ti. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú vas a tener, todo lo que tú disfrutas, es una bendición de Dios. Y es necesario recordar quién es nuestro Dios, pero también cuán necesitados y dependientes somos de Él. Esta es una invitación de Josué a que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, a que no te olvides del Señor. No te olvides que Él es el que te ha dado todo lo que tú tienes. No te olvides que el trabajo que te aparta de Él muchas veces, incluso ese trabajo es el que el Señor te ha dado y Él te lo puede quitar así y te lo puede dar así. Porque dependemos del Señor y Él no quiere que olvidemos, que reconozcamos nuestra propia condición. Él quiere que recordemos de dónde nos sacó,
y que aprendamos a depender completamente de Él. Pero no solo es un llamado a recordar, porque somos pésimos recordando. Quisiéramos tener un poquito de esa memoria de Jill, pero no la tenemos. Entonces tenemos que esforzarnos por recordar constantemente, y el Señor se encarga de recordarnos de muchas maneras quién es Él y quiénes somos nosotros. Pero lo segundo es un llamado y una invitación a responder, hermanos. Cuando usted y yo vemos la gracia de Dios, cuando nosotros empezamos a pensar en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, en cómo nos ha bendecido, hasta dónde nos ha traído, de qué nos ha guardado, de qué nos ha librado, ¿qué otra forma tendrías tú de responder al Señor? Sino como la que nos invita aquí Josué. Mira el versículo 14. Josué dice: ahora pues, habiendo recordado todo esto, teman al Señor y sírvanlo con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y la manera como comienza este versículo marca un cambio en la narrativa. Viene un recordatorio, entonces dice: ahora pues, con vista en esto que hemos estado viendo y que hemos estado recordando, ahora respondamos. Y algo similar, si ustedes ubican la carta del apóstol Pablo a los romanos, algo similar es lo que hace Pablo en Romanos. Cuando uno lee Romanos y lee toda la carta, uno se da cuenta que los primeros 11 capítulos Pablo se dedica a hablar acerca de las misericordias de Dios. Hace una exposición de 11 capítulos acerca de la misericordia de Dios, de cómo Dios ha sido bueno y misericordioso con su pueblo. Y llegamos al capítulo 12, que es el que muchos o la mayoría de nosotros conocemos, versículo 12, versículo 1 y 2. Ahora pues, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es lo mismo que Pablo está haciendo, vimos cómo es la misericordia de Dios, cómo se ha manifestado la misericordia de Dios en sus vidas. Ahora entonces respondan, ¿cómo? Presentando sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Y es lo mismo que está haciendo Josué acá, recordándonos la gracia de Dios y ahora invitándonos a responder a esa gracia que el Señor nos ha mostrado. Y esta respuesta tiene como dos facetas que yo quiero que veamos esta mañana. ¿Cómo dice el versículo 14? Ahora pues teman al Señor y sírvanle ¿con qué? Con integridad y con fidelidad. Puede variar un poquito dependiendo de la versión que usted tenga, pero nos marca o nos enseña cómo debe ser ese servicio, cómo debe ser esa vida al Señor. Es una de integridad o una de compromiso sincero. Ese es el sentido, es como un compromiso sincero, no hipócrita. Y otra es de fidelidad constante. Y hay dos cosas que llaman mi atención mientras vemos los versículos 14 y 15. Y la primera es que uno pensaría que Israel para estas alturas del partido sería una nación monoteísta. O sea, ustedes piensen en el recuento de todo lo que Josué ha dicho, de cómo el Señor los ha librado, de todo lo que el Señor ha hecho, todas las maravillas que ellos han visto. Solo si pensamos en el éxodo, cómo Dios los liberó de Egipto, cómo los llevó al desierto, la columna de nube, la columna de fuego, el maná, el agua, todo lo que el Señor hizo por ellos. Piensen en todo eso. Y ahora leemos los versículos 14 y 15 y nos damos cuenta que, ¿qué? Dice Josué: los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, aún siguen siendo adorados por ellos. Después de todo lo que han visto, y estos hombres siguen adorando a los dioses de antes de que salieran. Y uno diría, ¿cómo es posible que un pueblo tan testarudo, tan necio, siga viviendo en idolatría después de haber visto el despliegue de la gracia y de la salvación del Señor? Es inconcebible. Uno puede juzgar rápidamente a Israel porque ellos han menospreciado la gracia del Salvador, pero luego, así como el meme de la rana René, ¿lo han visto? Nos recordamos que Israel es un reflejo de nosotros y se nos pasa. Nos damos cuenta de que somos iguales a Israel.
Uno lo mira y uno lo lee y uno dice, ¿qué estaban pensando ellos? ¿Cómo es posible que ellos sigan en idolatría? Pero nos damos cuenta que nosotros somos exactamente igual. Porque cuántas veces tú y yo no hemos vivido de esa misma forma. Hemos sido testigos en primera fila de cómo el Señor nos ha rescatado, de cómo el Señor nos ha sustentado, de cómo el Señor nos ha ayudado, de cuántas veces nos ha librado, de todo lo que el Señor ha hecho, una y otra vez mostrándonos su amor, su misericordia, su provisión, aún a pesar de nosotros. ¿Y cuál es nuestra respuesta muchas veces a la gracia del Señor? La misma que Israel. Vivimos en pecado, vivimos con nuestros ídolos, igual que antes cuando vivíamos al otro lado del río y en Egipto. Y por eso Josué nos exhorta a que esta respuesta esperada ante la gracia de Dios, la manera en que el Señor espera que tú y yo respondamos al ver su gracia desplegada en nuestras vidas, es una de fidelidad constante. Ahí mismo, ¿en dónde está reunido el pueblo? Mira el versículo 1, 24:1. ¿En dónde está reunido el pueblo? ¿En dónde lo reunió Josué? En Siquem. Es ese mismo lugar. Cuando tú vas a Génesis capítulo 31, Jacob había reunido ahí mismo, en ese mismo lugar, había reunido a su familia y les había pedido a toda su familia, traigan todos los ídolos, todos los que ustedes tienen, y aquí los vamos a enterrar. Y vamos a hacer un pacto de fidelidad al Señor. Y encontramos a Josué haciendo exactamente lo mismo otra vez. La respuesta y el ejemplo de Josué es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. Versículo 15. Tal vez algunos de ustedes lo tienen impreso y pegado en algún cuadro en su casa, o lo han visto en otras casas, pero es la respuesta ejemplar de Josué ante la gracia del Señor. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y la fuerza de esa expresión en el original nos habla de un compromiso constante. Lo que Josué está diciendo es, yo me voy a entregar día a día al Señor en servicio a Él. No es un compromiso pasajero, no es un compromiso superficial como el pueblo había hecho antes y como muchos de nosotros hacemos también. El Señor demanda de nosotros una respuesta de fidelidad constante que se hace evidente en nuestra propia vida. Pero es una que se renueva día con día. Es común que nosotros hagamos muchos sacrificios en la vida. Ustedes piensan rápidamente, piensen en su trabajo y lo que demanda el trabajo de ustedes y cuántas cosas ustedes han sacrificado por su trabajo. O si usted está en el ministerio, piense en el ministerio y piensen cuántas cosas ha sacrificado por el ministerio. Típicamente, una de las cosas que más sacrificamos en el altar del ministerio o del trabajo es la familia. Somos testigos de eso. A veces hemos sido víctimas de eso también. La familia se queda relegada a un lado porque estamos tan ocupados, tan saturados de rutinas, de ocupaciones, de compromisos, que dejamos atrás a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Nos convertimos en llaneros solitarios cuando llegan los problemas, entonces sacamos el escudo del ministerio o del trabajo, es que así me toca, así es. Pero necesitamos recordar que esta invitación que nos hace Josué, este recordatorio, es a una respuesta de fidelidad constante en nuestro servicio al Señor que involucra también nuestra familia. Mira las palabras de Josué. Él no dice, yo serviré al Señor, y mi familia pues ahí, que miren qué hacen, o cómo se salvan, o que ellos decidan, ¿no? Como estamos ahora en esta época, es como yo voy a seguir al Señor, allá ustedes. Él dice, no, mi casa y yo vamos a servir al Señor. La segunda cosa que llama mi atención en estos versículos es la invitación en el versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15 del capítulo 24 de Josué. Dice, y si no les parece bien servir al Señor, entonces escojan a quién van a servir. Y les da dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones que le da Josué al pueblo? ¿Los dioses de qué? Los que estaban al otro lado del río, los de Mesopotamia, o los dioses de los amorreos en donde ellos están viviendo ahora.
lo interesante de esto es que uno esperaría que Josué les va a decir, sirvan a Dios porque no hay otra opción. Es como que yo aquí les dijera a ustedes, sirvan a Dios, y si no les parece, pues entonces vayan a servir a las riquezas, o como que escojan. Es interesante pensar que Josué les da dos opciones de dos dioses falsos. No está diciendo escojan entre Dios y esto otro, sino le dice, si no les parece bien Dios, entonces aquí están los de Mesopotamia y aquí están los amorreos, escojan a ver a quién van a servir. Y uno dice, pero eso es absurdo. ¿Por qué Josué hace eso? No tiene sentido. Pues es justamente lo que él quiere decirle a la gente. No servir a Dios, no vivir para Dios, no tiene sentido. Porque esos dioses no fueron los que los sacaron a ellos de Egipto. No fueron los que los libraron en el desierto, no fueron los que le dieron la victoria y la tierra prometida. El pueblo sabe que esos dioses no valen nada, no sirven para nada. Y por eso a la hora de ponerles la opción es ridículo. No tiene sentido, no tiene valor, no tiene peso. Y eso nos recuerda que si tú no vives para servir al Señor, entonces tu vida no tiene sentido. Si tu vida hasta hoy ha estado volcada hacia cualquier otra cosa que no sea el Señor, te vas a dar cuenta que tu vida al final no tiene sentido, si no es vivida para el Señor. Es absurdo cuando uno lo mira a la luz de la eternidad, que tú y yo hayamos dedicado tanto tiempo para títulos, logros, posesiones, y que al final de cuentas abramos nuestros ojos o el Señor nos permita ver en qué invertimos nuestra vida, en qué invertimos todas nuestras fuerzas y nuestros recursos. Entonces vemos un recordatorio de la gracia de Dios, cómo el Señor ha sido bueno contigo. Él espera que tú respondas entonces a esa gracia y que lo hagas con fidelidad constante, pero también con un compromiso sincero. Mira la respuesta del pueblo. Josué 24, versículos 16 y 18, y quiero que la veas conmigo ahí en tu Biblia. El pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo esas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino donde anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros también serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y uno dice, amén, ese pueblo sí que la entendió a la primera. Mejor dicho, sí, es la respuesta que todo predicador quisiera oír después de un sermón. Y cuando predica, dice, ya todo el pueblo levantó la mano, ¿dónde está para firmarle la membresía? Dele en un ministerio, porque esta declaración de fe es impresionante. Ya comprendió de qué se trata esto. Pero Josué hace lo que ningún predicador haría, o yo no he visto que nadie lo haga, y lo que ningún evangelista haría nunca, porque el pueblo sale y dice, sí, vamos a servir al Señor, Él es nuestro Dios, Él es el que nos libró, Él es. Y Josué les dice, ustedes no pueden servir al Señor. Y uno dice, entonces, ¿para qué nos emocionaste? Diciéndonos que sirvamos al Señor y nos llevas recordándonos la misericordia de Dios para llevarnos al punto en donde tenemos que decir, sí, vamos a servir al Señor. Pero José les dice, no, ustedes no pueden servir al Señor. No pueden. ¿Por qué no pueden? La razón por la cual Josué responde de esta manera es porque la respuesta a la gracia de Dios no debe ser únicamente de fidelidad constante, sino también de un compromiso sincero. Josué quiere que el pueblo entienda cuál es el costo de seguir al Señor. Porque, hermanos, si somos sinceros, muchas veces nosotros no entendemos cuál es el costo de seguir al Señor. Y muchas veces nuestras respuestas al Señor son superficiales. Recuerdo que estaba hablando con un amigo recientemente y él me decía que estaban en una conferencia misionera y estaban cantando los famosos cantos al final de la conferencia misionera, yo aquí estoy, envíame a mí, yo quiero ir.
Y ellos estaban todos cantando, pero el amigo que estaba a la par estaba completamente callado. Y al final del canto y de la conferencia, este amigo le dijo, mira, ¿y vos por qué no cantás? Y él le dijo, pues yo no sé vos, pero yo estaba leyendo la letra y ese compromiso sí está muy... Yo no voy a decirle a Dios, aquí estoy, yo voy solo porque sí. Y lo dejó, él me dejó pensando un montón, porque la verdad es que uno canta por cantar, pues está bonito el canto, la melodía, y estamos adorando al Señor, y sí. Pero ¿cuál es el costo de eso? ¿De verdad yo estoy haciendo un compromiso sincero con el Señor? ¿O es un compromiso superficial, emocional? Al parecer muchas personas no saben contar el costo de sus proyectos, y este es un estudio publicado por la Asociación Americana de Planificación, en donde se encontró que 9 de cada 10 proyectos, escuchen esto, 9 de cada 10 proyectos de construcción habían subestimado los costos y por lo general sobrepasaban el 50 y el 100% del presupuesto. Aquí hay algunos ejemplos. El canal de Suez terminó costando 20 veces más de lo estimado. La ópera de Sydney costó 15 veces más de lo proyectado. El avión supersónico Concorde costó 12 veces más de lo previsto. El túnel del Canal de la Mancha entre el Reino Unido y Francia terminó costando 80% más de lo que habían planificado. Nos cuestan los números, nos cuesta entender el compromiso, nos cuesta entender quién es nuestro Dios. Y esas palabras de Josué, ¿saben a qué hace eco? A las palabras de Jesús. Cuando le dijo a las multitudes en Lucas 14, tenía las multitudes ahí y Jesús, ¿qué les dice? ¿Quiénes no pueden ser sus discípulos? Porque ¿quién de ustedes, les dice, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Y hoy pudiéramos concluir este sermón con una invitación a comprometernos al Señor, a vivir para Él. Pero Josué nos detiene y nos dice, no te apresures en hacer un compromiso tan rápido y tan superficial. Es necesario que tú te detengas, es necesario que tú calcules el costo y que sobre todo tú entiendas el Dios con el cual tú estás tratando. ¿Cómo describe Josué a Dios en estos versículos? Por favor, míralo ahí en tu Biblia. ¿Qué dice? Josué le dice, no te comprometas tan rápido. Primero piensa, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es un Dios ¿qué? Santo y celoso. Y les dice, y te puede consumir. Si tú haces un compromiso a la ligera, Él te consume. Esta escena también hace eco de nuestro querido apóstol Pedro. Pedro siempre entusiasta, aventado, diríamos aquí en Guate. Y le dice al Señor en Juan 13, Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Yo daría mi vida por ti, le dice Pedro a Jesús. Y más adelante, vamos unos capítulos más adelante en el Evangelio de Juan, capítulo 21, y encontramos la escena de Jesús con Pedro, diciéndole, Pedro, ¿de verdad tú me amas? Después de que lo ha traicionado, de que lo ha negado. Y le pregunta 3 veces, ¿de verdad tú me amas? ¿De verdad tú me amas? Por eso es que hoy, hermanos, yo no quiero invitarlos a que ustedes hagan un compromiso superficial con el Señor. Yo quiero invitarlos a que descansemos en la gracia de Dios. Cuando Israel acampaba en las llanuras de Moab, previo a lanzarse a la conquista, Dios convocó a Moisés y a Josué para una reunión. Y estas son las palabras que Dios le está dando a Moisés antes de que conquiste. Eso fue algunos años atrás de esta escena de Josué 24. Y escuchen lo que Dios le dice a Moisés. Mira, Moisés, tú vas a dormir con tus padres, o sea, tú vas a morir pronto. Y este pueblo
se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar, y me dejarán y quebrantarán mi pacto que hice con ellos. Dios ya sabía. Dios ya sabía que el pueblo, antes de que entrara a la tierra, Dios ya sabía, ellos van a entrar a la tierra a fornicar con los dioses, a ir tras otros dioses, me van a abandonar. Ya yo lo sé. Y sabes que el Señor sabe que tú también y yo también hemos hecho muchos compromisos con Él. Y Él sabe que somos débiles. Aun cuando tú has elegido servirlo y le has dicho, Señor, te voy a seguir, Señor, voy a empezar a acercarme a ti. ¿Les ha pasado? Quizás el más común, Señor, este año sí voy a leer la Biblia, este año sí, dice uno. Este año sí sí, Señor, este año sí. Somos débiles. Aun cuando querramos servirlo y seguirlo, fallaremos en darle una obediencia completa y perfecta como la que Él demanda y como la que Él merece. Pero hay una buena noticia para nosotros esta mañana. Porque el Evangelio, cuando uno mira acá y uno mira a Josué, uno podría desalentarse y decir, la verdad es que sí es cierto, yo no puedo, no he podido mantenerme firme. A cada rato vivo tropezando con el mismo pecado y siempre estoy delante del Señor. Quizás a veces te has sentido avergonzado delante del Señor, decir otra vez estoy pidiendo perdón por lo mismo. Y el Evangelio te dice, tú eres insuficiente, pero al mismo tiempo te dice, ¿sabes qué? Hay alguien que sí es suficiente y es Cristo. Y por eso Pablo le escribe a los Corintios y le dice, nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contiene este gran tesoro del Evangelio. Y eso nos deja bien claro algo, dice Pablo, que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Porque tu poder y tu capacidad para hacer un compromiso con Dios, un compromiso como el que Él demanda, de una fidelidad constante, un compromiso sincero al Señor, no proviene de tu propio corazón, no se sostiene con tus propias fuerzas. Nuestro poder para poder servir al Señor, nuestro poder para vivir para Él, provienen de Cristo. Y por eso Pablo sigue diciendo en 2 Corintios, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no somos destruidos. No porque tú eres fuerte, pero porque en el Señor somos fuertes. Y el libro de Josué termina con un clamor hacia un compromiso real con el Señor, hacia un compromiso sincero de vivir para Dios. Y Josué nos hace un llamado a una obediencia perfecta. Pero más allá que una obediencia y un llamado a la obediencia, ¿saben qué hace Josué? Josué nos apunta a Cristo. De hecho, es bonito pensar que el nombre de Jesús en hebreo es Josué. Josué nos lleva a pensar en Cristo. Que gracias a la obediencia de Cristo, tú y yo podemos hacer este compromiso de servir al Señor en fidelidad y en sinceridad. No en tus fuerzas, porque en realidad tú y yo somos débiles. Pero por eso el Señor nos dice en 2 Corintios 12, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo quiero invitarte a que tú te pongas de pie esta mañana junto a mí. Quiero invitarles a que inclinen su rostro por un momento y terminemos acercándonos al Señor. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y pienses en estas palabras y en esto que hemos estado estudiando esta mañana. Porque es posible que tú reconozcas que tu respuesta al llamado de Dios ha sido superficial. Tal vez ha sido apresurada. Tal vez ha sido emocional.
inestable, has tropezado una y otra vez con los ídolos de tu corazón. Pensaste que los habías enterrado, pero te das cuenta que sigues luchando con los mismos pecados que has arrastrado por tanto tiempo. Y tal vez hoy vienes cansado, tal vez vienes avergonzado por defraudar a Dios vez tras vez. No has logrado mantenerte firme en tu amor al Señor, aun a pesar de que Él te ha mostrado todo su amor por ti. Aun a pesar de que Él ha sido paciente, ha sido fiel, ha sido tu proveedor, te ha sustentado, te ha traído hasta aquí hoy. Cuando miras atrás te das cuenta de que tu vida estaba enfocada en tantas cosas menos en el Señor. Que nos hemos olvidado de su gracia. Que pensamos que todo lo que tenemos es porque lo hemos construido nosotros. Nos damos cuenta que el Señor no es quien moldea nuestros pensamientos, quien informa y determina nuestras decisiones. En realidad, al final nos damos cuenta que no hemos vivido para Él. Pero hoy es un buen día para venir delante de Él. Hoy el Señor nos llama a recordar su gracia. Mira cuán bueno ha sido Dios contigo. Mira cuán bueno ha sido el Señor para ti y para tu familia. Mira cuántas cosas te ha dado, mira cómo te ha sustentado, mira cómo te ha guiado hasta aquí. Y así como Él ha decidido amarte de una manera incondicional, Él hoy espera que tú también tomes una decisión por Él. Pero es un compromiso sincero el que Él espera. Hoy es un buen día para recordar que la única manera en que tú y yo podemos servir y amar al Señor con fidelidad y sinceridad es descansando en Cristo. Es corriendo a los brazos de aquel a quien Josué nos apunta. Porque no podrás lograrlo en tus propias fuerzas, necesitas entregar tu vida a Cristo día a día. Para que no seas tú el que viva, sino que sea Cristo a través de ti el que viva para la gloria de Dios. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.